Tomás y de los responsables de la Biblioteca Municipal de San Javier, pues nos van a deleitar esta tarde con esta maravillosa presentación, coloquio, charla en torno a este libro que ya ha cosechado tantísimos aplausos allá por donde ha pasado. Lola, en nombre del Ayuntamiento de San Javier quiero darte la bienvenida, mandarte un fuerte abrazo de parte de nuestro alcalde, al que le ha sido imposible acompañarnos esta tarde. Ha insistido mucho en que le hiciera llegar ese abrazo y te hiciera llegar al mismo tiempo recuerdos de su parte. Quiero también dar las gracias a nuestro queridísimo filósofo sanjavereño, Juan Manuel, que estoy convencido va a hacer una labor de moderador extraordinaria esta tarde y en este evento. Así que por mi parte, nada más, dar paso a los verdaderos protagonistas de este evento y que lo disfrutemos todos juntos. Gracias y buenas tardes. Yo voy a hablar poco. Quiero presentaros, para quien no los conozca, un poquitín a estas dos personas que van a hacer la conversación, digamos, alrededor de la obra de Lola. Hay algunas cosas que me llaman la atención o que os pueden llamar la atención a los que no los conocéis, y es que hemos estudiado en años similares, en paralelo, en universidades iguales, idénticas. Por ejemplo, nuestro primer ciclo de Filosofía y Ciencias de la Educación lo compartimos en Murcia, aunque nos viéramos poco. Él hizo la licenciatura cuando nosotros estábamos todavía yo creo, en el... Yo soy del 58. Sí, somos los tres del 58. Soy de la primera promoción de Filosofía. Exacto. Y el adorado Joaquín Lomba, que a ti te acompañó, a nosotros nos miraba cada día. Luego, pues a continuación de eso, los caminos van divergiendo. Juanma incluso tiene la fortuna y el mérito de estar becado y hacer un trabajo muy interesante sobre la verdad en Aristóteles, en Hegel. Incluso viajando a la Universidad de Heidelberg, ¿no? Con Habermas, ¿no? Y mientras, pues, Lola pues iba a Milán, iba a París, ¿no? Iba al Centro Psicoanalítico en Madrid y terminaba su formación y empezaba con su consulta y a partir de ahí empezamos a escuchar que escribía relato, que escribía ensayo, que escribía distintas cosas y nada, se nos ha hecho muy conocida, por no decir famosa. No sé si eso de famosa será un buen, en fin, una buena forma de definir, y pensamos que era un momento positivo para presentar este libro tan interesante que a algunos nos está haciendo sudar tinta en una segunda lectura, porque, en fin, tiene mucha molla y en general suele llamar mucho la atención a la gente con la que lo he comentado, porque los temas que toca tienen que ver con nuestras dificultades para mantener determinados aspectos del ser humano, como por ejemplo en este caso, fundamentalmente, la capacidad de relatar sobre lo que nos pasa, sobre de dónde viene nuestro dolor y cómo y de qué manera es explicable ese dolor. Yo, sin dar mucho más rollo, pues voy a escuchar y nada, y a disfrutar de este ratito juntos. Bueno, ¿me escucháis bien? Bien. Sí, hay que acercarse, sí. Lo de acercarse es importante y tiene que ver con aquello de lo que queremos hablar, por lo menos de lo que yo quiero hablar hoy con Lola. En primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias por las palabras que ha tenido David conmigo
Y os comunico que yo acabo de conocer a Lola, lo que es en la cercanía de la que vamos a hablar, a pesar de que seguramente nos habremos cruzado por el patio de la Facultad de Letras, en aquel sitio tan estupendo en la que yo viví un año muy interesante con Lomba, que es un punto de unión entre los tres, ¿no? Por eso cuando a mí me llama Tomás y me dice que si quiero participar en una mesa, todavía sin tener muy claro cuál sería mi papel en la misma, y que era sobre este libro, era un libro que yo me había llegado a través de la prensa, como una referencia importante, y lo tenía en mi lista porque yo estaba terminando un seminario sobre la intimidad corporal y la dignidad personal con Jesús Conil, que tenía mucho que ver con esta cuestión de quedarnos sin palabras o de pérdida del interior de la persona por un vaciamiento que se está produciendo en el mundo contemporáneo. Entonces, primero, por la afectividad que me une a Tomás, puesto que nosotros tenemos un entronque en el final de la infancia, que fue bastante importante, porque hubo épocas que estuvimos todos los días viéndonos, ¿no? En casa de uno y en casa de otro. Ese entronque, por otra parte, supuso recordar, o en el momento de mi jubilación, recordar momentos anteriores, como que te viene a la mente parte de tu propio relato, de tu propia situación. En segundo lugar, me interesó mucho porque el tema de qué está ocurriendo en la postmodernidad me parece que es trascendental, sobre todo desde que se ha desarrollado la idea de una nueva modalidad capitalista, como es el capitalismo de la vigilancia y de la atención, y al escuchar las críticas en referencia a un premio de tanto prestigio como es el Anagrama, que tiene una lista muy importante de gente que ha sido reconocida por él, pues mi interés fue mayor y desde el momento en que me regaló Tomás el libro, pues el libro está muy leído y me ha parecido muy interesante. Ya veremos en qué aspectos yo quiero trasladar un aperitivo del mismo, puesto que, como dice Tomás, el libro tiene cuerpo y contenido y requiere varias conversaciones. Es más propio tanto de la vida cotidiana cuando se acaba una cena, hablar de él, sería una larga conversación en la noche, una interesante, o incluso también en una perspectiva académica. Tiene su interés y creo que debe ser promocionado en ese sentido. Por último, también me interesó cómo conectaba con el pueblo de San Javier esta cuestión, ¿no? Yo, al que me cuesta mucho firmar cosas que se escriben, por varios motivos, porque creo que hay un exceso desconsolador de textos fraudulentos, ¿no? Poco vinculados a la verdad de la vida. Hice una conferencia aquí, en el año 2012, que después fue publicada en una revista que hice con unos chavales en el 2013, en la cual yo hablaba de la necesidad, y en esto voy a coincidir seguro con Lola, de desarrollar el pensarse. Y el desarrollar el pensarse en términos de una vida intelectual que estaría todavía como un sustrato por debajo de lo que es la capacidad de narración, ¿no? Tener una vida para la inteligencia, para la pregunta, en definitiva, que eso es la inteligencia, la pregunta. Por lo tanto, conectaba mucho con el libro y con su propia propuesta, ¿no? Por lo tanto, yo voy a iniciar lo que sería una conversación con Lola, pero una conversación que incluso, tirando de mi profesión, de la que fue durante mucho tiempo mi profesión, que fue dar clases de filosofía a chavales de 16 a 18, 19 años, yo les decía que la lectura de un libro, lo que es un comentario de texto, tiene que ser algo vivo, no puede ser algo... y que tiene que ser algo vivo por los dos lados, por el lado del que escribe y por el lado del que lee, en el sentido de que si no tienes una vida espesa, una vida que se haya cocido
y por lo tanto la salsa no esté rala, no se resbale sobre ella, podrás entrar en contacto con el que lo escribió y sobre todo los dos con aquello que quedó escrito, y que ya es un testimonio que incluso se ha liberado de quien lo escribe, porque quedó escrito. Pues bien, en esa situación yo voy a proponerle a Lola que hablemos partiendo de preguntas muy simples, pero que son las preguntas con las que se conecta cuando uno lee, con lo que lee. Y la primera pregunta que yo le quiero lanzar, porque muy pocas veces se tiene la suerte de tener al lado quien escribió, la primera pregunta, yo le decía a los chavales siempre, todo texto, por largo o corto que sea, siempre es una respuesta a una pregunta que lo ha alimentado. Detrás siempre hay una pregunta. Y yo le paso a Lola esa cuestión. ¿A qué pregunta pretendes responder sin relato? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel. Bueno, me encanta la pregunta y muchas gracias a Tomás por invitarme y por organizar esto, que sabéis que es la segunda convocatoria, porque la primera fue la Dana y parecía que teníamos la negra, ¿no?, encima, porque hoy le decía a Juan Manuel, si la lluvia no lo impide, nos veremos allí. Pero bueno, aquí estamos. Voy a responder a la pregunta y bueno, muchas gracias al museo, que no lo conocía, que me ha encantado, y al ayuntamiento. Y ¿cuál es la pregunta que late detrás de sin relato? Yo creo que está en el libro 3 o 4 veces de alguna manera, y es como tú dices, muy sencillo, y es muy sencilla. Yo siempre, incluso cuando voy por la calle y veo a alguien, me pregunto, ¿qué tendrá dentro de la cabeza? Es una pregunta que siempre me estoy haciendo. En el libro lo digo varias veces. ¿Qué tienen dentro de la cabeza, por ejemplo, pues los votantes de ultraderecha? ¿Qué tienen dentro de la cabeza? ¿Cómo es posible que piensen eso? Me interroga, me deja muy perpleja. Y esa era la pregunta que estaba dentro que origina sin relato, porque yo veía que cada vez más llegaban a la consulta pacientes que no hacían conexión entre el malestar subjetivo y su biografía, no había nexo, no había forma de conectar lo uno con lo otro, y estaban como enmudecidos. Entonces era tal la opacidad que tenían que la pregunta va de Swan, ¿no? ¿Qué tienen dentro de la cabeza? Y ahí empieza esta historia, esta aventura. Muy bien. Sí, esa pregunta me la encontré en el libro. Me la encontré hacia el final del libro, me parece que está en los últimos capítulos, referido a una joven con la que coincides tú, me parece, en algo, no me acuerdo en qué, si sería pero en algún sitio coincides con la joven, y que ves que ella está a lo suyo con su móvil, ¿no? Y entonces tú te haces la pregunta, ¿qué habrá dentro?, ¿no? Me sorprendió que estuviera ahí la pregunta, porque digo, si eso es lo que de alguna forma está criticando en todo el libro, cómo el capitalismo de la vigilancia primero se ha empeñado en saber lo que tenemos dentro y después incluso de dictárnoslo, ¿no?, de dictarnos lo que tenemos dentro, ¿no? Pero no, que esa pregunta me llevó primero a esa reflexión, que me sorprendió, y por eso la tenía grabada, creo que incluso creo que está en la página 290 y tantos, porque la segunda reflexión que me produjo, y que me parece muy troncal dentro del libro, es ¿qué esperas tú que haya dentro de un ser humano? Bueno, yo vengo de una tradición cartesiana, de una tradición ilustrada. Yo espero que dentro de las cabezas nuestras haya narrativa, haya identidad narrativa y no haya identidad mimética, ¿no?, que son dos conceptos que yo contrapongo en el libro. El primero, la identidad mimética, sería aquella que tienen los individuos más afines al sistema de producción actual. Es decir, cada sistema produce sus objetos,
produce sus trenes, sus coches, sus iPads, y produce sus sujetos, es decir, produce las personas que van a ser más afines a la reproducción de ese sistema. Y las personas más afines a la reproducción del sistema del capitalismo de la vigilancia o del capitalismo de la atención, de la modernidad tardía, son personas que no tienen relato, que no tienen mundo interior, que tienen un vaciamiento del mundo interior y que sustituyen y se sostienen en base a una identidad mimética, a una identidad adhesiva, que es muy infantil, que todos tenemos en los primeros años. Así es como venimos al mundo, por la mímesis, que Aristóteles y Spinoza, bueno, tú lo sabes muchísimo mejor que yo, porque tienen formación filosófica y yo no, pero Aristóteles ya decía que la mímesis era central y Spinoza decía que la mímesis era central para construir la sociedad humana. Todos nosotros hemos hecho en base a la imitación de los otros significativos en nuestra vida, pero llega un momento en que Kant decía que había que salir de la infancia de la humanidad, que había que salir de esa mímesis infantil y adquirir un pensamiento crítico, un pensamiento heterónomo, y eso sería construir una identidad narrativa. Entonces yo espero que dentro tengamos identidad narrativa. Bien, esa parte también me interesa mucho, por cuanto mencionas a Kant, ¿no? Y por lo tanto te sitúas en el ámbito de lo que llamamos la Ilustración como comprendida como mayoría de edad. Evidentemente no es que todos tengamos identidades adhesivas, es que no puede ser de otra manera, puesto que en nuestra configuración nacemos sin terminar. Nacemos, incluso dicen los antrobiólogos, que nacemos muy prematuros. Nacemos con 9 meses y nos corresponderían unos 20, o sea, una cosa tremenda. Luego hay una urdimbre, una matriz también social, que no solamente es que nosotros la imitemos, sino que nos obliga a imitarla. Y desde pequeños, pues todos nos dicen, eso se hace, eso no se hace, esto tiene que ser así, nos visten, nos peinan, nos lavan, nos enseñan. Por lo tanto, ¿cómo se ha de producir eso que llamamos la mayoría de edad? Esto es así como dice, bueno, y la identidad mimética es universal, no hay otra forma de acceder a un sostén identitario que nos tenga en el mundo con cierta bienestar, pero la mayoría de edad sería interrogar lo dado, crear una autoconciencia reflexiva, una metacognición. Yo le llamo, me gusta mucho el gesto, la doblez reflexiva. Es decir, que nosotros los psicoanalistas ya muchas veces, los psicólogos llamamos un yo observador. Es decir, crear una metacognición, una autoconciencia que se observa a sí mismo vivir y se pregunta y se puede distanciar o no de lo dado. Esa sería la mayoría de edad. Y me parece que eso es lo que está obstaculizado en el mundo contemporáneo. Es decir, la Ilustración tuvo podemos criticarla de muchas maneras. Por ejemplo, a las mujeres no les llegó, hay mucha gente que dice de aquellos polvos vinieron estos lodos. Yo pienso que, por ejemplo, el énfasis en la razón y la negación del cuerpo vivo y de las emociones, me interesa un montón el seminario que estás haciendo, tiene mucho que ver con esta hipérbole de la racionalidad, y que habría que corregirlo, pero no me parece que la humanidad, que el ser humano, que los hombres y las mujeres tengamos otros ideales que estén por fuera de la razón. Es decir, que no sé, pensando en lo limitados que somos, ¿qué se podría poner en el lugar de la razón? No se me ocurre nada. Y de hecho, ahora sabéis que en contra de la ilustración kantiana y la enciclopedia y el Atrévete a pensar, hay lo que se llama la ilustración oscura. Y no es baladí que la hayan llamado la ilustración oscura. Es decir, si se invitaba a la humanidad a pensar, a salir de la mayoría de edad, ahora los filósofos de cabecera de Trump y de Elon Musk lo que quieren es que la humanidad no piense. Es decir, es el síndrome del pensamiento cero. Entonces, esa sería, la mayoría de edad sería interrogar
esa mímesis para construir una subjetividad creativa que no termina nunca, que está siempre en proceso, que yo he llamado en otros textos la función autor, que es autorizarse a pensar y a crear un sí mismo más autónomo, con más autonomía de lo dado, podríamos, con menos ecolalia y con más identidad narrativa. Sí, esto es un temazo, claro, es que resolverlo aquí en una conversación, porque la ilustración que se inicia, no debemos olvidarlo, de forma previa a las revoluciones, tanto industriales como científicas, bueno, consecuencia de la científica y previa a la política, a la revolución política. La ilustración, evidentemente, pronto, tras la muerte de Hegel, por tanto, a mediados del siglo XIX, estalla. Y estalla con una crisis de la subjetividad. Una crisis de la subjetividad que ahora a lo mejor se ha hecho popular, pero que entonces los filósofos ya tiraban muchos trastos y mucha culpa tenemos nosotros muchas veces de muchas de las cosas, ¿no? Porque la tripleta que formaron Marx, Freud y Nietzsche, pues una tripleta que pone sospecha sobre la conciencia. Y pone sospecha en la línea que ahora yo quiero conectar contigo, pone la sospecha porque al fondo, y eso es normalmente lo que pienso yo, que va a provocar la búsqueda de la mayoría de edad, al fondo tropezamos con una oscuridad. Y esa oscuridad es la que inicia la ruptura con la infancia, entendiendo la infancia como lo que nos enseñaron a ser. Pero al fondo hay algo oscuro, algo monstruoso incluso, ¿no? Sí, de nosotros mismos como parte de la realidad, la misma realidad tiene ese fondo. Es un fondo desmesurado que vinculaba a Nietzsche con la música. La música era lo más monstruoso porque nos pone en contacto con ello. Y en sus cartas de autoanálisis, Freud también menciona ese fondo, ¿no? Ese fondo que tiene, los dos vivieron de una frase de Hegel que después tradujo Freud con donde hay ello, tiene que venir yo, ¿no? Tiene que venir. Pues solo hasta que encontramos el fondo, que es encontrarse con una inmediatez no comprendida, no mediada por toda la cultura que te han trasladado, surge la pregunta sobre qué tengo delante y quién soy, por lo tanto, ¿no? Por ese fondo. Entonces, la cuestión que yo te planteaba al hilo de lo que tú me has dicho es cómo ves tú la ruptura de la infancia y cómo se puede plantear el camino adecuado hacia una mayoría de edad desde esa pérdida de claridad. Es que has abierto un montón de cosas que mi libro no va de eso. Intenta, es que estos filósofos, es que se les va la olla. Bueno, pero sí que quiero decir algo. Yo no creo que en el fondo haya nada monstruoso. No lo creo. Creo que, bueno, en ese sentido, el pesimismo antropológico de Freud, que pensaba, tampoco es que creo que Freud sí pensaba. Yo soy bastante optimista en muchas cosas y no sé por qué, no sé en qué me sostengo para ser optimista, porque a veces tampoco lo soy. Creo que en el fondo hay algo que podríamos llamar, que Lacan llamó lo real, que es inaprensible para el conocimiento. Eso sí, entonces estamos de acuerdo. En el fondo de una exploración del sí mismo, nunca vamos a llegar al fondo de la exploración del sí mismo, porque lo que hay, podríamos decir, memorias procedimentales, es decir, marcas presimbólicas antes de que adquiramos el lenguaje, que no son simbolizables, no son representables, y eso está ahí, lo vamos a llamar pulsando, está ahí como un volcán, como la magma de un volcán. Estamos hechos de algo magmático que, previo al lenguaje, que produce y determina mucho nuestra conducta y que no vamos a ser nunca capaces de abordar. Pero ¿cómo propongo yo que se haga una mayoría de edad? Dándole vueltas a eso, es decir, capturando pequeñas porciones de ese magma vivo
dinámico que nunca termina, que explota sin parar, digamos, que no se puede aprender, que no se puede simbolizar, pero en cada una de esas vueltas, eso no he trabajado más que en este libro, en los libros sobre creatividad, en cada una de esas vueltas se apresa algo de eso. Es como si fuéramos Eurídice se me acaba de ir el nombre, anda que sí, Orfeo y Eurídice. Orfeo es el del sueño y Orfeo es de la música. Me ha venido por Nietzsche. Y que fuera, él iba por Eurídice al infierno, y cuando la saca, sabéis que no podía mirar atrás porque ella la iba a perder, y por curiosidad, para ver lo que había en el infierno, que siempre la curiosidad en el ser humano está muy penalizada, en este caso en el hombre, pero normalmente ha estado penalizada en las mujeres, ha habido un seco de género en los mitos muy importante. Bueno, mira hacia atrás y pierde a Eurídice, pero es como si nosotros siempre hiciéramos el recorrido de Orfeo, ¿no? Bajamos, representamos de algún modo artísticamente o simbólicamente o con palabras en una conversación. Ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Yo intento captar algo que es informe. Por eso decía John Steiner que escribió un libro precioso que se llamaba 10 razones para la tristeza del pensamiento, y decía que nacemos entristecidos por esto que estoy diciendo yo ahora mismo, porque somos incapaces de poner orden a la multiplicidad del pensamiento, porque como el lenguaje es lineal y yo tengo que elegir entre todo el magma vivo una linealidad para poderme comunicar con vosotros, en eso hay un decalage, hay un abismo que me hace triste, porque nunca voy a alcanzar la representación exacta de lo que quiero decir. Entonces, creo que en el fondo está ese real que no se puede aprender, pero que la mayoría de edad, por ejemplo, imaginad un chico que viene con autolesiones a la consulta, ¿no? El problema que sucede ahora mismo es que no sabe decir ni vincula a nada esas autolesiones. Cuando le preguntan la típica pregunta de los psicoanalistas y los psicólogos, ¿y a qué atribuye usted aquello de lo que se queja, ¿no? El malestar del que se queja, ¿a qué lo atribuye, ¿no? Y atribuirlo es buscar nexos. Pues no, porque ha muerto mi abuela, el joven, ¿no? Por ejemplo, voy a decir, porque me ha dejado la novia, se ha muerto mi abuela, no consigo aprobar, no tengo claro lo que quiero hacer y mis padres me presionan mucho. Es decir, hace atribuciones de sentido que de alguna manera representan ese malestar. El problema que tenemos hoy es que esas atribuciones ya no existen. Entonces se presenta como un cuerpo que es verborreico, porque habla, pero en un idioma que no comprendemos. Y ese sería no acceder a ese fondo. Acceder al fondo sería pues poder contar algo de eso, poder iniciar una conversación donde poco a poco va encontrándole un sentido al malestar, aunque siempre quede un resto. Sí. Yo creo que el resto siempre está ahí, y no solamente que no se pueda aprender, sino que no se puede comprender, porque tocarnos nos está tocando siempre, ¿no? Y creo que sí tiene que ver mucho con el libro, ¿sabes? Porque cuando has hablado de la ilustración oscura, como la línea de pensamiento, me cuesta trabajo decir pensamiento ahí, ¿no? Sí. Digamos que la línea de interés que significa es precisamente negar la realidad del pensamiento humano, que yo lo vinculo mucho, y creo que tiene mucho que ver con la narratividad de la que tú estás hablando y de la que quieres fomentar, sobre todo, tiene que ver con el hecho de ser animales fantásticos, es decir, animales llenos de fantasía. Esta es una imagen tanto de Nietzsche como de Ortega y Gasset, que olvidamos con frecuencia y que ahora la está recordando mucho Jesús Conil, porque en estos pensadores, para conectar contigo, ponen en la fantasía el dentro, por lo que empezamos a hablar al principio. ¿Qué es lo que hay dentro del dentro? Y cuenta un mito, como una parábola, Ortega, que no sé si la conocerás, es una parábola en la cual
de una forma antidarwinista, explicaría o pondría como metáfora de la evolución humana, del surgir humano, el hecho de que el hombre vivió una mutación cerebral, de manera que el cerebro se pasó de rosca, es una hipertrofia cerebral que llevó a una hiperfunción mental y llenó de imágenes y de fantasías su vida, de manera que desde entonces los hombres tenemos que lidiar con un dentro y con un fuera, pero siempre desde dentro, porque el fuera también está dentro. Entonces, ese tener que lidiar, como está hecho de fantasía, la razón de la que tú hablas es una disciplina de la fantasía, porque habrá cosa más fantástica que la idea de felicidad, o que la idea de justicia, o que la línea recta, o que el triángulo. Por lo tanto, a la búsqueda de una posibilidad de salida a esas redes sociales que nos chupan la fantasía, porque eliminan nuestra atención en nosotros mismos y en el mundo que tenemos cerca. La palabra que nosotros utilizamos, el grupo nuestro, se llama estimidad, no sé si la has oído, como lo contrario de la intimidad, y estamos hechos de estimidad y por lo tanto de lo contrario de la autonomía, la heteronomía, de reglas que otros ponen para su propio interés y que impiden no ya que nosotros luchemos por nuestro interés, sino que impiden que nosotros nos veamos a nosotros mismos, que incluso nos veamos. Entonces, en esta línea yo quería proponerte como una cuestión importante, si esto del mundo digital, que cobra mucho cuerpo en tu hipótesis, ¿no? Porque la aceleración industrial y posterior desarrollo del capitalismo financiero y de gestión ahora se ha hipermultiplicado con el mundo digital, te voy a proponer un dicho de Heidegger, a ver si eso se pone cerca de lo que tú has pensado para escribir con tanta rabia este libro, ¿no? Rabia en el sentido de cómo te opones a lo que está pasando. Yo he visto muchas ganas de que eso deje de pasar y por lo tanto sí, a eso es a lo que llamo yo a eso es a lo que llamo yo rabia en este sentido. Sí, es como lo que a mí me pasa cuando veo a Trump, ¿no? Pues esa rabia, ¿no? Por lo tanto, yo me encontré en un texto del año 62 de Heidegger que se llama La pregunta por la cosa, y en ese texto hay una frase que siempre me quedó muy impactado y de hecho la utilicé para definir el pueblo de San Javier. Yo hice una conferencia que se llamaba San Javier en la tensa quietud de la posmodernidad, ¿no? Y la frase con la que inicio esa conferencia es que en estos tiempos de pantallas, él hablaría del cine, hablaría de la televisión en el año 62, en estos tiempos las distancias, tanto en el tiempo como en el espacio, se encogen. Y remata diciendo, y sin embargo, no producen ninguna cercanía. Y yo creo que eso define muy bien lo que hacen las pantallas. Encogen el mundo, pero al mismo tiempo nos alejan unos de otros. No producen ninguna cercanía. Porque creo que esa cercanía es tu propuesta para salir de estos túneles, ¿no? Bueno, yo quisiera tomarlo en dos puntos, si te parece. Cuando hablas de la fantasía, en el dentro estaría la fantasía. El problema con el que nos encontramos hoy, que es lo que trato de explicar en mi libro y siguiendo a un psicoanalista que se llama Massimo Recalcati, es que para nosotros, para la psicología y para el psicoanálisis, la creación de la imaginación es una creación que hace el niño en ausencia, decimos, del objeto. Es decir, es cuando hay una separación con la madre de cuidados, da igual, vamos a llamar madre, padre, la persona que ha cuidado a ese niño, cuando se separa, que puede parecer una representación
aparece el espacio transicional, que le llama Winnicott. Es decir, para que haya simbolización, para que haya palabras, para que haya lenguaje, para que haya imaginación, para que haya fantasía, tiene que haber vacío, tiene que haber ausencia. Y el problema que sucede ahora mismo es que estamos todo el tiempo adheridos a las pantallas, adheridos a los aparatos, adheridos a los dispositivos. ¿Qué quiere decir? Que sustituye lo que debería ser creación de un mundo interno subjetivado, es decir, rico, singularizado, está sustituido, no existe, eso no hay oportunidad de que se cree, y está sustituido por una exterioridad, en ese sentido, esa extimidad, también que Lacan utiliza el término extimidad, y Paula Sibila también en la sociología, es un término que se utilizaba así. Está sustituido, está prestado por lo que nos aporta de fuera, por lo que las pantallas nos dan. Cuando apareció el cine aparece y Kafka era joven. Y a Kafka no le gustaba el cine. Y dijo que no le gustaba porque le robaba sus propias imágenes. Fijaros qué barbaridad nos parece ahora, ¿no? Quizá, bueno, yo lo entiendo, porque si nosotros vemos antes una película, por ejemplo, El Señor de los Anillos, por ver una película que habremos visto todos, la vemos antes que la lectura del libro, todos los elfos y todos los enanitos, que no me acuerdo cómo se llamaban, los hobbits, todos los elfos y todos los hobbits eran iguales. Sin embargo, si leemos primero el libro, cada uno en ese mundo de imaginación va a crear su propio hobbit, su propio elfo, con algunas de las descripciones que haga Tolkien, pero lo va a crear individualmente, singularmente. Y esa homogeneización que provoca la exposición y la sobreexposición a las pantallas, poco a poco va haciendo muy chiquitito el mundo interior, hasta cerrarlo, hasta vaciarlo completamente. Entonces, cuando en ese adentro está la fantasía, por eso está vacío el mundo interno. Por eso yo postulo... Además, el aburrimiento, las posibilidades que el niño tiene de hacer algo con ese creativo, claro, porque el aburrimiento es súper necesario y ahora mismo nadie se aburre. Vamos a cruzar un semáforo y cogemos el móvil. Bueno, que lo cojo yo, es decir, no mea culpa, es decir, que soy yo lo cojo, es decir, lo llenamos. Tengo que hacer un esfuerzo para evitar llenar cualquier momento de soledad o de no entretenimiento por esas pantallas, de manera que al final acaban sustituyendo nuestro mundo interior. Entonces, es un riesgo muy grande para la producción de subjetividad, la anexión a las pantallas. Y por otro lado, lo que dice Heidegger, ¿no? de que se encogen las distancias espaciotemporales, pero no se produce ninguna cercanía. Hay un concepto en el libro que yo traigo como una solución a lo que tú me estabas preguntando, que es el concepto de fricción, que ha tenido mucha... la gente lo pregunta porque yo creo que darle el éxito llama mucho la atención porque creo que la cosa que llama la atención es porque ponen palabras a un hueco de sentido, y entonces todos estamos apreciando eso, la desconexión, ¿no? la que no hay cercanía, la falta de cercanía. Y el concepto de fricción es un concepto que yo exporto de Anna Xing, que es una etnóloga que trabajó en las selvas de Indonesia y que decía que observó cómo cuando se ponen en contacto grupos o culturas con intereses contrapuestos, puede surgir la clásica colonización. Por ejemplo, empresarios del caucho que van a extraer caucho de la selva de Indonesia, los agricultores que defienden su tierra, la explotación convencional de la tierra, y los ecologistas que defienden el medio ambiente. Son tres grupos antagónicos, esos intereses. Puede surgir el dominio, la dominación, pero también pueden surgir zonas de fricción. Ella dice zonas fronterizas, a mí que me encantó esta mujer, y donde dice de compromiso, zonas de compromiso incómodo, donde dice ella, aparece lo salvaje, aparece la hiedra. Y yo pensé, ¿qué pasa
cuando dos personas, trasladándolo a lo interpersonal, ¿qué pasa cuando dos personas nos juntamos? Nos conectamos, cuando estamos en cercanía. Surgen zonas de compromiso incómodo, aparecen diferencias, aparece lo salvaje, es decir, aparece el inconsciente de uno y otro, aparece el adentro de uno y otro, los fantasmas, las fantasías de uno y otro que se cumplen o que se defraudan, y ese sería la fricción. Lo que están proporcionando las redes sociales ahora mismo, el ideal, digamos, el ideal de comunicación es no friccional. Lo que está proporcionando es una idea de que lo mismo que en las pantallas buscamos que no haya fricción, el anhelo de no fricción de las pantallas, es decir, que tengamos ¿cómo se dice?, un uso de las máquinas intuitivo, orgánico, donde vamos a sacar un billete y sea fácil y no haya obstáculos. No queremos fricción. Ese anhelo de no fricción en la pantalla se está trasladando a las relaciones interpersonales. Y lo que está sucediendo es que cuando el otro, en lugar de responder a lo que espero de él, es otro, con su en la zona de compromiso incómodo, lo rechazo. Y esto es así muchísimo, y se ve muchísimo en las aplicaciones de citas, por ejemplo, que es un ejemplo estupendo de cómo funcionan las relaciones interhumanas. Se ve muchísimo porque al final pierden capacidad de elaborar los conflictos. Es decir, cuando el otro no es como yo quiero, lo dejo de lado porque siempre hay otro al que puedo acceder. Entonces, me parece que el concepto... directamente descarado, porque el otro, y que este es un concepto que no he trabajado en el libro, pero que quiero trabajar en otro, que es la virtualización de la vida. Creo que el exceso de virtualización de la vida, que podríamos decir que parte de Descartes, ¿no?, cuando separó la res extensa y la res cogita y puso todo el interés en la mente como si no fuéramos también cuerpo. Esa virtualización progresiva de la vida, que con las redes sociales ha sido exponencial, produce una desmaterialización también de los otros y una conversión del otro, del semejante, en una especie de función. Lo trato como una función que me satisface o no me satisface. No sé si a lo mejor, no sé si puedo llegar a hacerme entender, pero esto para mí es gravísimo porque en matriz, porque además desde el orden social, en el libro hay un diálogo permanente entre lo social y la producción de individualidad de ese social. En el orden social lo que ha sucedido es que nos han secuestrado la atención y nos han secuestrado los conflictos. Es decir, no quiero decir que hubiera un tiempo maravilloso en el que los conflictos entre vecinos se resolvieran súper bien. No existe esa Arcadia feliz. Pero sí que podríamos aspirar a tener una sociedad donde los conflictos se resolvieran entre los seres humanos. Y lo hemos delegado muchísimo a la justicia. Hemos convertido a veces en delitos, en faltas, cosas que son problemas interpersonales, porque se nos ha eliminado hemos perdido la capacidad de hablar con el otro, de gestionar esa fricción. Y nos hacemos, como diría, incapaces de hablar cuando hay dificultades, ¿no? Eso que antes era muy frecuente en la adolescencia, siempre estábamos hablando con la amiga porque me había dicho, porque no me había dicho. Esto que era algo buenísimo, porque era un ejercicio de elaboración de la cercanía. Ahora ya no existe. No, claro. O sea, precisamente ahora lo que existe es o la guerra directamente, o el olvido, ¿no? No vemos o lo matamos, ¿no? Y de hecho la violencia ha crecido exponencialmente en este tiempo, ¿no?, en este periodo que estamos desarrollando. Por ir dándole un giro a una cuestión que me interesa para rematar, tú inicias el libro con una cita de Gunther Anders, al que mencionas con efusividad en el libro, del que yo voy a traer una frase para hacerte la pregunta, porque después de hablar cómo desde las instancias de poder
se trabaja lo que sería un biopoder, ¿no? Una circunstancia de cómo nos dominan desde el propio dentro nuestro. Y la cita, me voy a quitar la gafa porque lo mío es lo contrario de lo que suele pasar. Dice, en general se hará de tal manera que se destierre la seriedad de la vida. Destierre la seriedad de la vida. ¿Dónde tiene la vida seriedad? ¿Dónde tiene la vida seriedad? No lo sé. Es que en el contexto que está no lo entiendo. A ver la frase anterior. ¿Qué está diciendo? Para enfocar de antemano cualquier revuelta, basta con crear un condicionamiento colectivo, sí. Está hablando de que ya el ejercicio del poder, de la fuerza, de la violencia no hace falta para domesticar los cuerpos, que era lo que Foucault llamaba el biopoder, ¿no? Que es solamente los discursos lo que construyen la interioridad y pueden... No sé dónde está la seriedad de la vida. Lo que yo apuesto... Yo, si tuviera que decir qué es lo que creo que debemos recuperar para recuperar la dignidad de la vida, que me parece que estamos en lo que una autora que me gusta mucho, no sé si cito en el libro, se llama Cynthia Fleury, llama el devenir indigno del mundo, es decir, que esto que estamos describiendo Juan Manuel y yo ha traído de la mano el devenir indigno del mundo, que es un concepto también que Achille Mbembe llama brutalismo, y es que estamos en un momento que siguen eso a Gunther cuando dice que estamos en un momento en el que hombre, máquina y cosa se identifican. Es decir, estamos perdiendo dignidad humana. ¿Cómo sería el proceso contrario, ir en contra, la resistencia, digamos, una resistencia profunda contra esa corriente, ¿no?, que nos lleva hacia un devenir indigno del mundo? Sería recuperar la fricción, recuperar la gestión de conflictos, la elaboración de los conflictos y mantener una conexión con el cuerpo vivo, no con el cuerpo de los sentidos, no con el cuerpo, porque me diréis, pero si el cuerpo está en todas partes, pero ¿qué cuerpo está en todas partes? En realidad es un cuerpo virtualizado, es un cuerpo sujeto a cirugía estética, es un cuerpo avatar, es un cuerpo como objeto, es decir, sería conectar con el cuerpo de los sentidos, con el cuerpo vivo y con el cuerpo vivo del otro. Es decir, entrar en el terreno de la intersubjetividad, del respeto a la vida humana en sí misma, ¿no? No como un otro función, que si no hace lo que quiero no me sirve y lo voy a rechazar. Y sería entrar en un concepto que me gusta muchísimo, que es de Baptiste Morizot, que se llama la diplomacia de las interdependencias. Es decir, la seriedad de la vida es comprender mi vulnerabilidad, mi fragilidad y la del otro. Y es a partir de esa comprensión de la fragilidad mutua que puedo tratar al otro como ser humano. Y no lo descarto, porque cuando lo descarto, estoy descartando lo bueno que el otro también me aporta. Aquí hay una posición mía muy fuerte hacia la integración. Hay no sé si conocéis, Rey Lear, de Shakespeare, aquí que tenéis en el teatro, lo habrán traído varias veces. El Rey Lear tenía 3 hijas y la pequeña se llamaba Cordelia. Y entonces, no sé si lo cuento en el libro, que ya. Y entonces él pregunta ¿quién me quiere más? ¿No quiere repartir el reino? ¿Quién me quiere más? Y entonces Cordelia le dice que ella, si tiene marido, que está prometida con un chico, con un rey o con un príncipe, va a querer a su marido por encima de su padre. Y entonces Lear le da un ataque de ira enorme, rapidísimo, y le dice, ya no eres mi hija, vete de aquí. Lo mismo que ha hecho Elon Musk, mira tú por dónde, con su hijo transexual. No es mi hijo. ¿Qué está hablando? ¿De qué habla ahí Lear? Lear no tiene, digamos que no tiene mentalización. Actúa impulsivamente, como el soldado medieval. Es un hombre del medievo, no es un hombre como Hamlet, que duda, no es un hombre moderno, no es un hombre con reflexividad. Hamlet tiene identidad narrativa, está un poco en ciernes, pero tiene identidad narrativa. Y Lear no, Lear actúa, mata,
violenta, expulsa, lo mismo que hace Trump y lo mismo que hace Elon Musk. Entonces, para mí sería salir de una humanidad que utiliza mecanismos de disociación, como Lía, vete, ya no te quiero, sin contemplar, sin darse cuenta, que también la quería, era su hija predilecta, y que cuando pierde a Cordelia pierde una parte del mismo, sin darse cuenta de su fragilidad. Es contemplar nuestra fragilidad, contemplar la fragilidad del otro y a partir de ahí entrar en esa diplomacia de las interdependencias. Es decir, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Hace como 20 años escribí un artículo que se llamaba Tenemos que hablar. ¿Qué es eso, por otra parte? Que es muy femenino y que los hombres, cuando las mujeres les decimos tenemos que hablar, se ponen fatal. Porque nosotras tenemos más habilidades para hablar que los... Uy, lo que me viene encima. Bueno, tenemos que hablar. Tenemos que entrar en fricción. Sí, y además conectando con esta de la ficción, cuando yo leí esa parte de la cita, que no me acordaba de cuando leí el libro de Gunther, sobre la seriedad de la vida, sobre la gravedad, ¿qué pone gravedad en la vida? Yo siempre he respondido desde mis estudios de la época de la investigación, que la gravedad la pone el cuerpo, el cuerpo. El cuerpo es el lugar de las integraciones, y además el cuerpo en la línea en la que tú has hablado, no el cuerpo de la ciencia, el cuerpo objetivado, cosificado, sino el cuerpo vivido, ¿no? Es algo que también la filosofía de principios del siglo saca con fuerza, y ese cuerpo vivido que hace ver que no es que tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo, y en esto a lo mejor nos distanciamos tú y yo. Ese es un fondo que no puede ser calificado de naturalismo, pero que sí está ahí como punto de arranque y punto de partida. El cuerpo siempre está como punto de arranque porque en él acontece la experiencia. Evidentemente la experiencia no es naturaleza, pero acontece en esa naturaleza que es nuestro cuerpo y que va a ser el anclaje donde uno puede realmente descubrir su vulnerabilidad. Qué cosa más vulnerable que el cuerpo. Cualquier tropezón nos lo hace ver. Yo hace un par de años me pegué un trompazo enorme y vi la vulnerabilidad del cuerpo de una forma increíble. Hace ver además al otro sin el cuerpo del otro. Cuando Lear echa a su hija, echa su cuerpo, vete, y que por lo tanto este anclaje que nos lleva a la experiencia vivida, más que a la experiencia sabida o la experiencia comunicada o la experiencia cosificada, el cuerpo como objeto. Nosotros siempre ponemos un ejemplo, que es cuando un médico, después de analizarte, dice, pues tú está bien, no puede ser que le duela nada. Tú dices, pero me duele, pero es que me duele. Entonces ese me duele, ese cuerpo vivido, es una referencia que no se puede perder. Y yo lo conecto con la pregunta que yo creí que respondía el libro, que por lo menos a mí me llevaba a la cuestión del libro, que era ¿por qué el capitalismo digital y el mundo digital nos está deshumanizando? Yo creo que el libro responde a esa pregunta. ¿Por qué nos está deshumanizando? Y entonces metes un tomatito ahí, que es la cuestión de qué es humanizarse y qué es deshumanizarse. Porque hay que pensar la moneda con las dos caras, ¿no? Decía Ortega, y al grupo con el que trabajo nos gusta también decirlo, que los tigres no se pueden destigrar, pero los hombres sí se pueden deshumanizar. Y entonces la pregunta que remataba yo la discusión con el libro, en el sentido de que me ha llevado tiempo analizar, pues bueno, la primera parte donde hace una introducción, una segunda parte donde expone un poco las fuentes de las que bebe sobre el asunto, una tercera parte más descriptiva donde incluso mete parte de su vida y de sus compañeros a la hora de exponer lo que está pasando. El ejemplo ha sido que ella misma nos ha dicho de los chavales con esas autolisis que tanto proliferaron después de la pandemia, y remata con la bromita de la humanidad, ¿no? Con la humanización, porque ese es un discurso hoy muy difícil,
porque es el hombre el que humaniza y deshumaniza, y por lo tanto, ¿qué cosas nos humanizan y qué cosas nos deshumanizan? Yo creo que eso queda como al final del libro, como una cuestión a la que nos invitas a reflexionar, para ver exactamente cómo podemos favorecer la humanización del mundo, porque en definitiva ser humano no es algo que somos, sino que queremos ser. Yo quiero distanciarme de ti y entrar en... Si me ¿puedo? Un momento. Si el cuerpo, si Occidente considerase el cuerpo vivo, vamos a ver lo que quiero decir, a ver cómo lo digo. He vivido, sería genial. El problema es que el cuerpo, la fisicidad del cuerpo está perdida hoy. No hoy, está perdida siempre, casi en nuestra historia. Y os voy a contar un ejemplo que es muy claro. Bueno, uno pequeño. Por ejemplo, las anorésicas no tienen conciencia del cuerpo vivido. Es decir, ellas experimentan un cuerpo que está gordo y nosotros les vemos y están súper delgadas, están cadavéricas. Eso por una parte. Y por otro, un ejemplo de la hegemonía de la razón, del logos, del imaginario cultural sobre el cuerpo. Es decir, cómo somos seres donde el cuerpo vivido está interpretado desde otro lugar. Freud tenía voy a contar una historia brevísima, pero es que es muy graciosa, entonces os va a gustar. Y además ejemplifica muy bien lo del cuerpo, cómo el cuerpo no tiene un poder en nuestra representación, está siempre interpretado. Freud tenía la princesa Marie Bonaparte, se llamaba Marie Bonaparte, que era una princesa que le ayudó a irse de Viena cuando llegaron los nazis, y se lo llevó a Inglaterra porque tenía poder, era prima de Bonaparte. Y ella adoraba a Freud, lo quería muchísimo. Y Freud decía en sus textos, en la teoría sexual, decía que las mujeres maduras tenían orgasmos vaginales. Es decir, que esta tía está loca, ¿de dónde viene ahora a hablarme de esto? Pero mirad lo que pasó. Tenían orgasmos vaginales, no tenían orgasmos clitoridianos. Y lo decía Freud, que no tenían ni vagina ni tenían clítoris, que yo sepa. Pero él sabía los orgasmos de las mujeres, cosa que ya tela marinera para el privilegio epistémico que se otorga a este señor. Marie Bonaparte, como lo adoraba, lo admiraba profundamente, yo también, aunque parezca que no, pero también, ella no tenía orgasmos vaginales y entonces estaba muy incómoda con sus orgasmos clitoridianos porque no era madura, no había alcanzado la madurez genital que Freud decía que tenía que alcanzar. Hizo un estudio con mujeres que sí tenían orgasmos vaginales y se dio cuenta que las que lo alcanzaban tenían una distancia entre el clítoris y la vagina de 2 centímetros, de menos de 2 centímetros y medio. Y ella tenía más de 2 centímetros y medio. ¿Qué se le ocurrió? Operarse. Imaginaros lo que era una operación de esas características. Claro, nos echamos las manos a la cabeza. Entonces, en 1930, si ya hoy, imagino que con todas las terminaciones nerviosas tiene que ser un caos, me imagino. Bueno, Marie Bonaparte se operó 2 veces, porque no alcanzaba ese orgasmo. Y una tercera vez quiso, pero Freud le dijo, para ya Marie, que ya está bien. Bueno, quiero decir, fíjate, el cuerpo vivido de Marie Bonaparte tenía orgasmos clitoridianos. ¿Por qué no se plantó ante Freud y le dijo, mire usted, señor Sigmund, usted puede decir lo que quiera, pero yo tengo orgasmos? Ella no, pero su cuerpo sí se plantó. No, ella sometió a su cuerpo a 2 operaciones para tener orgasmos vaginales. Es decir, el cuerpo tiene poco poder. Bueno, yo lo veo como un ejemplo de menos poder que la interpretación que ella hace de su cuerpo y del privilegio que otorga a la palabra de otros. Y eso es lo que sucede ahora. Una joven puede tener un cuerpo precioso, y además son preciosas la mayoría, y sin embargo el canon de belleza es tan exigente que le dota a ese canon de belleza ese poder interpretativo sobre su cuerpo y se somete cada vez más pronto a las cirugías estéticas. Es decir, no manda el cuerpo, es un cuerpo que siempre... No he dicho que mande el cuerpo.
No manda, que el cuerpo manda, envía. Lo que yo te quería plantear, porque no estamos en la distancia entonces, no es que no pueda una persona ser completamente alienada por diversos caminos y fuentes. Lo que digo es que el cuerpo siempre está ahí. Sí. Y fíjate, sí, claro, el cuerpo lo interpreta, pero quien interpreta a su manera sus cosas es el cuerpo también. Y bueno, interpreta desde el momento que elige que se queda y que pulsa. Desde cosas tan elementales como esa, ya el cuerpo está. Es decir, que haga lo que quiere y se queda con lo que le va. Pero esa es la única opción que tenemos de lograr una versión de una humanidad humanizadora, es atender a la guía del cuerpo. Otra cosa es atender a las interpretaciones que se hacen sobre lo que hacemos con él, porque si borramos el cuerpo es que estamos en el cementerio. El problema, estoy de acuerdo contigo, como ideal, pero creo que la dificultad es cómo escuchamos el cuerpo. Es decir, tenemos una vía directa entre el cuerpo y la interpretación que hacemos del cuerpo. Somos el cuerpo, pero está siempre interpretado. Y ahora mismo interpreta el imaginario cultural, interpreta todo nos dice cómo interpretar el cuerpo. A mí no me gustan mis arrugas, las odio, porque estoy en una sociedad donde... ¿En mí? Bueno, es que si vamos a entrar en eso, los filósofos se nos van por... Luego lo hablamos. Bueno, pues damos la palabra, ¿verdad? Tú modera tú. No, si yo... A mí sí me gustaría recibir de vosotros... Habíamos pensado, si no queréis levantar la mano, que anotarais algunas preguntitas, pero, en fin, sois adultos, el 99%, y si quisierais hacer alguna pregunta directamente, pues también. Perfecto, ahí hay una pregunta. Hablabas de la posmodernidad y luego del capitalismo de la vigilancia, que me lo desarrolles un poco. Bueno, te vendrían de la mano, quizá. Bueno, la posmodernidad, cada uno trae sus correlatos, la posmodernidad traería... ¿Qué vendría después de la posmodernidad? No, estamos en la posmodernidad. Sí, pero... El caos, viene el caos. Después viene el caos, viene la ilustración oscura, viene concebir el mundo como un... ¿Podemos explicarlo? Porque que te explico un poco lo de la vigilancia. La posmodernidad es la ruptura de los grandes relatos, ¿sabes? Entonces, posterior a la época, digamos, mediados del siglo XIX, se empieza a quebrar el imperio de la religión en las sociedades. Y por lo tanto la sociedad y la gente dentro de esa sociedad pierde el relato que lo sostenía y que además, como era una creencia en el sentido de que ni siquiera hay que pensar que estoy creyendo en eso, sino que ya nací en eso, eso al romperse nos deja en la intemperie. Ya no sabemos qué referencias hay. El que lo narra con más fuerza es Nietzsche cuando habla del concepto de muerte de Dios y pone la imagen de un loco que sale a la plaza del pueblo con una linterna a pleno día, a pleno sol, gritando: no sabéis lo que habéis hecho, habéis matado a Dios y os ha caído todo encima de vuestra espalda. Ahora vosotros tenéis la responsabilidad de decir dónde está el norte, dónde está el sur, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y esa incertidumbre es la posmodernidad, ¿sabes? La caída de los grandes relatos. En el libro lo que yo desarrollo es cómo la caída de los grandes relatos junto a la aceleración produce un aumento exponencial de la incertidumbre, de la inquietud, de la preocupación y de la falta de identidad, ¿no? De sostén. Y entonces aparece un siglo, el siglo XXI, que llamamos el siglo de la pulsión identitaria. Es decir, cuando aumenta la incertidumbre, por ejemplo, sobre el género. Ya no hay el binarismo de género, hombres y mujeres. Ahora hay 17 tipos de géneros. Bueno, a pesar de Trump y a pesar de Abascal. Hay 17 tipos distintos de géneros, eso pensando en hombre o mujer.
la masculinidad y la feminidad, como género me refiero, que es ser un hombre, que es una mujer, también está perdido, en el sentido de que antes estaban la masculinidad y la feminidad hegemónicas, que eran muy claras, como ser hombre o mujer, mujer era ser madre, etcétera, etcétera. Todo eso se pierde, entonces crece la incertidumbre, crece la angustia, y lo que se propone desde ese espíritu de la época, que es el capitalismo de la vigilancia y el capitalismo de la atención, es concluir rápidamente con identidades muy fragmentarias. Es decir, estamos en un siglo con una profunda pulsión identitaria. Me explico. Los adolescentes que no tienen tiempo para explorar precisamente quiénes son, para hacer un paréntesis e interrogarse si son lo que sus padres dicen que son, si tienen que ser médicos como ha dicho el padre o pueden ser otra cosa, y se precipitan rápidamente en propuestas que les vienen desde el exterior, porque la angustia es muy alta, porque hay muy poca, todo es muy frágil ahora mismo, tenemos una sensación de incertidumbre enorme, y los jóvenes sienten, yo estoy mucho con jóvenes, y tienen mucho miedo, sienten que no tienen futuro, que no hay ningún futuro para ellos. Y entonces necesitan apoyarse y buscan rápidamente identidades. No sé si te respondo. Y el capitalismo de la vigilancia es el capitalismo que se nutre, nos hace un producto. Nosotros somos la materia prima para extraernos datos. Y además no tenemos ya intimidad, se ha roto la frontera, no existe lo íntimo porque nuestras vidas están expuestas, y sacan datos con los que comerciar. Son las grandes plataformas, que se llaman las GAFA, que las conocemos todos, Microsoft, Facebook, Meta, etcétera, que se dedican a extraer nuestros datos para comerciar con ellos y ganar con ellos. Y en esa extracción de datos, lo que yo defiendo en el libro junto a otros, el grupo Tikkun y otros, es que hay un vaciamiento, como hemos tratado de explicar antes, del mundo interior. Hay una ausencia de construcción del mundo interior. Más o menos. Ahí hay otra. Sí, una vez hablaste de que el ser humano es en parte fruto de lo que va produciendo, que va cambiando según la industria que tiene. Desde antes, la industrialización con las máquinas, hasta actualmente con la IA y todo eso. Y si nosotros somos los que creamos las cosas que usamos, nosotros mismos nos estamos deshumanizando cada vez más. Pero a la vez tenemos que adaptarnos, porque si no nos quedaríamos obsoletos al ambiente. Y eso teniendo las posibilidades, porque convivimos con lugares en los que todavía tienen muy bajos recursos, y aquellas personas no pueden siquiera pensar cuál será su futuro, si no pueden llegar al día de mañana. Sí, eso es central, ese tema es central. Entonces, ¿cómo humanizarnos? ¿Cómo no caer en la deshumanización? Intentando adaptarnos a la vida actual. Es que yo no lo sé. A ver, yo no lo sé, yo no tengo respuestas políticas, porque... A ver, has tocado un tema central que me importa mucho, que estoy ahora leyendo, no está aquí en el libro, no está. Y es el tema de que estamos en un mundo donde progresivamente se va construyendo la élite, unas élites muy poderosas, la riqueza se está cada vez más injusta, la distribución de la riqueza, y lo que se llama la población que antes se llamaba zombie, los irrelevantes. Es decir, por una población irrelevante, que la inteligencia artificial va a hacer todavía que aumente más esa población irrelevante. Es decir, aquellos que son redundantes, que no tienen un lugar en el mundo, que no sirven, que no tienen un espacio para trabajar, para vivir, y esto tienen una vida indigna. Pero el problema que está sucediendo es que esa vida indigna está penetrando cada vez más, se está normalizando esa vida, se está banalizando la indignidad del ser humano y no se está poniendo la atención que merece. Yo no sé, políticamente, hombre, claro que sí, sé muchísimas cosas, porque habría que reforzar la democracia, habría que volver a reforzar el estado de bienestar, habría que reforzar... Y una cosa que yo llamo la materialización del mundo, es decir, si los males que tenemos tienen que ver con esa virtualización, con esa desmaterialización del mundo a la que nos hemos referido, donde el cuerpo vivo, el cuerpo sintiente, el cuerpo de la experiencia es borrado por interpretaciones del cuerpo virtuales, sería volver a materializar el mundo, es decir, volver
a considerar que lo más importante para una vida humana son las condiciones materiales de la existencia. Es decir, tener casa, tener un aire limpio, tener agua limpia con la que ducharme, tener un trabajo digno, que no me ocupe 18 horas, que tenga tiempo sobrante, energía psíquica sobrante para construir mi identidad narrativa. Porque si toda la energía la necesito para la supervivencia, no voy a ser un ser crítico, no voy a desarrollar un pensamiento crítico, se va a gastar, ¿me entienden? Freud decía que cuando te dolía la muela, todo era el dolor de muela. Cuando uno no tiene trabajo o no tiene casa, todo es cómo sobrevivir. Y eso, esa precarización, es lo que hace que se conserve una sociedad cada vez más despolitizada, atomizada, individualizada, etc. ¿Qué sería lo bueno? Revertirlo. Una cuestión que es muy bonita, que es socializar la queja. Es decir, allí donde el neoliberalismo, el capitalismo postfordista de la vigilancia, hay muchos apellidos, ha individualizado la queja, es decir, nos ha hecho pensar que el fracaso es un fracaso individual que tiene que ver con la salud mental. Es decir, si yo estoy en paro es porque a lo mejor si me deprimo porque estoy en paro, culpa mía. Es socializar la queja, es decir, volver a encontrar las condiciones colectivas de producción de malestar. Es decir, volver a vincularnos con otros para activarnos políticamente. Esa sería una respuesta. Lo que pasa es que es ir contracorriente, si te das cuenta. Es completamente en contra de donde nos conduce todo este entramado, ¿no? Y ha pasado una cosa, y es que ahora mismo los agentes de socialización son las redes sociales. Y esto es muy peligroso. Allí donde la escuela y la familia podrían ser antídotos, en algunos casos, para combatir esta corriente, ahora mismo el agente más poderoso de socialización para los niños y los jóvenes son las redes sociales. Pasan casi más tiempo delante de las pantallas que en la escuela, y desde luego que la influencia de sus padres. Entonces estamos luchando con un monstruo, eso sí, que está interno, al que no le ponemos resistencia, es más, lo asumimos con un optimismo tecnológico extraordinario, pero nos está quitando la humanidad, nos está deshumanizando realmente. Al final yo me pregunto, ¿somos menos humanos? Que era la pregunta que decía Juan Manuel, y la respuesta es que por lo menos la humanidad que yo querría que fuéramos, sí que la veo en riesgo, sí que la veo. Sí, yo quería comentar un par de cosas que me ha gustado mucho el concepto que habéis dicho del capitalismo, el capitalismo de la vigilancia. Me gusta mucho ese término porque realmente, pues sí, explica mucho lo que está pasando, y el de la atención. Y bueno, yo estoy en educación, soy docente, y bueno, otra de las cosas que me ha llamado la atención es lo que ha dicho Juanma, de que los hombres sí se pueden deshumanizar. Y no hace mucho hablaba yo con alumnos míos en una sesión que tuvimos sobre las emociones y esto, precisamente de eso, ¿no? De cómo nos diferenciamos, ¿no? Cómo nosotros, el ser humano, es humano porque tenemos una parte y somos animales también por las funciones vitales que nos asemejan a otras especies, pero que tenemos algo tan diferente de esas otras especies que es lo que hace que nos llamemos humanos, ¿no? Y que eso básicamente es que tenemos la capacidad de pensarnos. Me ha gustado esa frase también. Y claro que la tenemos. Y como la tenemos, pues es una obligación del ser humano utilizarla, ¿no? Desde mi punto de vista, y es lo que intento transmitir también a mis alumnos, ¿no? Y estoy de acuerdo en que hay, desde hace muchos años, esto no es solo de las redes sociales, es de antes de las redes sociales, del auge. Antes del auge de las redes sociales. El problema de la falta de cercanía entre las personas ya viene de largo, porque empezó con la individualización del ser humano. Se empezó ahí, en el individualismo, ¿no? Feroz, que se empezó a instaurar en la sociedad, porque también había que llegar a conseguir a unas metas y claro, no te daba tiempo. Si tienes que hacer esto y lo otro, te metes en la multitarea, te metes en el individualismo
Y luego pues van surgiendo el auge de las redes sociales, que todavía te alimenta más el individualismo realmente, ¿no? Porque mira, nosotros como docentes, por ejemplo, no paran desde las consejerías de educación, desde las leyes de educación, que tenemos que digitalizarnos, digitalizar a nuestros alumnos, y realmente es asfixiante para mí, por ejemplo, este tema, porque no me parece tan necesario que los niños trabajen sus cosas que tienen que hablar entre ellos, pensar y tal, siempre delante de una pantalla, o muchas veces delante de una pantalla, y que sepan manejar de una manera ya en todas las áreas que yo, sinceramente, voy contra ley, lo reconozco, pero la respeto lo justito, y sí que desde luego hay mucho que hacer. Y que desde las familias, como has dicho tú, y en las escuelas podemos poner un poquito de antídoto ahí, un poquito, y que es luchar contra corriente, desde luego que sí. Y que hay que seguir teniendo ganas de hacerlo, desde luego que sí, porque es necesario. Y otra cosa que ha dicho Juanma, que también es para mí muy interesante, y es lo de que somos cuerpo. Claro que sí, el cuerpo habla. Es una frase como ya muy estereotipada, ¿no? Pero es verdad, el cuerpo habla. Y de hecho, las sensaciones corporales muchas veces preceden a las propias emociones. Tú puedes tener una sensación corporal antes de que llegue la emoción, ¿no? Que haga acto de presencia la emoción, que es algo espontáneo también, ¿no? Y no siempre es así, pero muchas veces es así. Y si recuperamos la capacidad de observarnos, de reconocernos, y de a partir del reconocimiento de comprender, pues habremos andado un camino que se ha perdido, o sea, que nos hemos perdido el camino, ¿no? Y me resulta muy interesante todo lo que estáis diciendo, la verdad. Yo estoy de acuerdo con lo que dice, solo decir que el capitalismo de la vigilancia es un concepto de Susana Zuboff, que es un libro de ella, entonces tiene aspectos fáciles porque toma cosas, coge muchos ejemplos y demás, pero es muy gordito. ¿Zuboff con V? Zuboff. Con V. Susana Zuboff. Pone el capitalismo de la vigilancia. Y te sale el libro. Y luego el capitalismo de la atención es la economía de la atención que es Bruno Latour la ha trabajado muchísimo. Entonces son conceptos que están en el campo y que yo cojo para dialogar con ellos. Las podéis vivir todos los días porque habréis descubierto que te metes en Google para ver algo que te interesa o para sacar un billete de tren y enseguida ven cosas que tú dices, ¿y por qué me ponen a mí ahora aquí el lavavajillas que yo estoy buscando? Otras veces te pasa con el reloj de pronto dices, ¿qué es lo que me estás preguntando? Yo contigo no estoy preguntando nada, él solo se activa. Y después hay un elemento que visualiza mucho lo de la atención, que es el scroll, ¿no? Es decir, cuando tú coges el teléfono y te puedes pasar 4 horas haciendo así con el dedo y estás continuamente fijando tu atención sin darte cuenta del tiempo que ha pasado. Entonces, es que no es que sean tochos académicos muy sesudos, porque el libro de Zuboff es un libro... Es una lista. Es decir, sí. Y una inversión. Es más, es captar tu atención hasta vaciarte. Es captar tu atención hasta vaciarte. Entonces, la diferencia que yo tenía con ella, que hemos tenido aquí un pequeño rifirrafe, es que yo siempre creo, o tengo la convicción, de que el cuerpo solo puede ser borrado con su eliminación. Y de hecho eso es lo que ocurre trágicamente cuando se ven amenazados ciertos poderes, ¿no? Que te borran. De hecho, ella misma en el libro, en uno de los capítulos, en una cita que coge de Hannah Arendt, que es precisamente pues, la que fue mujer de Gunther Anders, en la cita Hannah Arendt dice que es muy poderosa la influencia social sobre nosotros y que nos modelan, pero a algunos no.
cuando pone el ejemplo del que iba en el avión con la bomba atómica y después vivió intentando borrar, o por lo menos enseñar el mal que él no podía ya soportar dentro de él, ¿no? Algunos no. Entonces, en la línea de lo que podemos hacer es ser muchos, haciendo mucho para que haya muchos, algunos no, que es la línea de la queja colectiva de la que hablaba ella. Porque evidentemente en el capítulo de lo que podemos hacer con nuestros alumnos y nuestros adolescentes y con nosotros mismos, en la línea de lo que el libro defiende también, es conversar. Porque Sin Relato yo creo que nació a descubrir que dejábamos de conversar, que ya la gente no conversa, y que en nuestra juventud nos pasábamos tardes enteras hablando y que eso ya no ocurre. ¿Y qué es lo que hay debajo de esa falta de conversación, ¿no? Y esa es la pérdida de la capacidad de narrarnos, de contarnos, porque solo contándonos a los demás nos lo contamos a nosotros mismos. Eso los profesores lo hemos vivido mucho, es decir, solo yo me he dado cuenta muchas veces de que me estoy dando cuenta de lo que estoy diciendo cuando se lo estoy diciendo a otro, ¿no? Entonces eso pasa también a la hora de decirte a ti mismo. Cuando entras en el juego de la conversación, en el juego de la conversación íntima, de la intimidad, en el cuerpo a cuerpo, es cuando realmente estás rompiendo el capitalismo de la atención y de la vigilancia. Yo solo quiero decir una cosa que tendríamos que cortar. Lo digo porque no sé, yo estoy gustísimo. Mirad, la portada del libro es un loro, porque hay una propuesta, hay una autora que habla de que lo mismo que la forma de los algoritmos de las pantallas producen en nosotros un anhelo de no fricción, estamos también copiando el lenguaje de los grandes lenguajes digitales, ¿no? Y ella dice que el ChatGPT, por ejemplo, habla pero no sabe lo que dice, y le llama loro estocástico, un loro que habla sin saber lo que dice. Y eso está sucediendo con nosotros, porque podemos decir, hablamos mucho, pero hablamos algo que yo llamo un bla 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 ecolálico, un bla 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 imitativo, de eco, pero no sabemos conversar. Entonces, no sabemos eso, tener una conversación íntima, de narrar en el sentido de contar una experiencia, darle una continuidad a nuestra vida que enlace el pasado, el presente y el futuro con una cierta vocación de sentido, que sería lo que sería la identidad narrativa, lo que sería narrar. Entonces nos convertimos en loros estocásticos, por eso está ese loro en la portada, una propuesta o una observación. ¿Podemos dar por concluido entonces? Sí. Como vosotros veis. Sí. Yo creo que sí, ¿no? ¿Hay más preguntas? Yo lo digo porque esto es una película. El domingo pasado escribías un artículo para mí muy interesante en un diario nacional, lo firmaba, y en fin, me quedó muy claro el tema me gustó mucho el tema de la metáfora del collar. Sí. La metáfora del collar. Bueno, pues cuando vemos un collar nos fijamos en las cuentas, en las perlas y de color, etcétera, etcétera, pero no nos fijamos en el hilo que lo une al collar. Sí. Ese sería el relato, ¿no? Sí, Ese sería el relato. Entonces, a lo mejor eso sería el tema de otra charla, y yo creo que ya por hoy ya está bien, pero me gustaría que matizaran más. Me gustó mucho eso de Balsami, parece, o de Flaubert. Sí, es súper bonito. Lo encontré después de escribir el libro, no lo había leído antes, lo hubiera puesto en la portada, en el pórtico del libro. Bueno, Flaubert le dice a su amante, Louise Collet, le dice, lo que me cuentas son perlas, pero lo que hace el hilo lo hace el collar. Es el collar el que hace el hilo. Ese sería la identidad narrativa, que es un concepto de Ricoeur. Es decir, nosotros, lo que hablamos ahora mismo, los tweets, la forma de conversar actual es fragmentaria. Son como, ni siquiera diría yo que son perlas, porque la perla, que es valiosa, significaría tener la capacidad de identificar un acontecimiento.
Y esto es muy importante, ¿no? Porque identificar un acontecimiento biográfico ya es tener una cierta subjetividad. Lo que sucede ahora es que ni siquiera muchos jóvenes saben identificar un acontecimiento biográfico. Por ejemplo, si nosotros hacemos de esta reunión de hoy un acontecimiento, porque nos ha hecho pensar, porque nos ha irritado, porque nos vamos a casa con él, eso ya es que hay un sujeto que une y mete una perla en el hilo. Yo creo que ahora el problema que tenemos es que la mayoría de las personas ni siquiera saben identificar acontecimientos biográficos, porque con la aceleración a la que nos hemos referido en varios momentos, con la prisa se homogeniza todo. La prisa homogeniza la experiencia vital, la experiencia biográfica, y ya no tenemos ni hilo ni tenemos perlas, creo yo. Tenemos la dificultad doble, ¿no? Pero es una metáfora preciosa, preciosa. Bueno, y Riquet decía eso: el relato, la identidad narrativa, da continuidad a la experiencia, ¿no? Le busca un sentido, une el pasado, el presente y el futuro. Una pregunta, digamos. No, que digo que todo suceso adquiere también unas consecuencias, me refiero. Y podríamos decir que la decadencia actual que hay, superficial que hay en la sociedad y especialmente a lo mejor en Occidente, a lo mejor la tecnología y especialmente la digitalización la ha aligerado, pero yo creo que ya viene de largo. Algo estaremos fallando, el ser humano, en definitiva, somos nosotros los que creamos nuestra historia, nuestros pasos a nivel humano, somos nosotros. Pues a lo mejor también eso faltan valores, principios éticos. Como Juanma dijo, que una frase que me gustó mucho, la puedes tomar como filosófica como espiritual. Si Dios no existe, vale todo. Y eso, pues, no sé, digo que a lo mejor hay que también poner más raíces en lo que es la formación humana, en educación. Es difícil, yo creo que también este sistema, y me refiero en general, el tsunami, como yo le llamo, el tsunami nos arrastra y es muy difícil ir a la corriente de un tsunami pero eso que, no sé, en definitiva yo creo que estamos muy perdidos. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo diría dos cosas solo. Una sería que Occidente, la tragedia de Occidente es que estamos movidos por el ideal prometeico, es decir, creemos que podemos ser dioses, por un ideal de omnipotencia. Fijaros que el mito entre Dédalo e Ícaro, ¿os acordáis de Dédalo e Ícaro? El mito donde tiene que construir una sala. Dédalo era artesano, quería construir una sala para volar, y le dice a su hijo, a Ícaro: no subas mucho hacia el sol porque son de cera y se van a derretir, ni bajes mucho al agua porque se va a mojar, pesan y no vas a poder volar. Ícaro no le hace caso. Ese es el ideal de Occidente. Es la desmesura, es la hibris, es la omnipotencia también del pensamiento, es la ausencia de límites. Entonces yo lo que creo que propongo en el libro, bueno, Ícaro, el padre, vuela y aterriza en la isla, porque tiene conciencia de sus límites. Lo que ha pasado en Occidente, bajo mi punto de vista, y sobre todo desde la industrialización y también desde la ilustración, con la colonización y demás, es que hemos perdido la conciencia de los límites, y entre otros los límites corporales. Fijaros lo que significa el ideal transhumanista de la inmortalidad, que sería la epítome, la hipérbole máxima de la ausencia de límites. Vamos a ser inmortales. Es decir, ¿qué ausencia de corporalidad hay ahí en esa propuesta? Y se lo creen los transhumanistas. Entonces, yo lo que propongo en el libro es un trauma, lo que llamo, siguiendo a otro autor, pero aplicado a lo social, el trauma benéfico del límite. Nosotros necesitamos límites para vivir, necesitamos contención. La desmesura no es buena. Con la desmesura hemos acabado con el capitalismo extractivista, con el planeta, y con la desmesura vamos a acabar con lo humano que hay en los humanos. Entonces, para mí es muy importante un trauma benéfico del límite, volver a tener conciencia de nuestros límites naturales, biológicos y sociales, y contenernos, no
romper con ese ideal prometeico de arrebatarle el fuego a los dioses y dárnoslo como si fuéramos dioses. Y eso tiene que estar contenido en la educación. Me parece que eso tendría que ser algo que tiene que ver de nuevo con la vulnerabilidad de la que hablábamos, es decir, volver a pensarnos como humanos vulnerables, limitados. Es que además, mira, me acuerdo cuando era pequeño, mi hijo, un día estaba yo aquí, que veraneo en la Torre del Labrador, y vino, estaba yo en el jardín leyendo y dice: mamá, a que la frase "todo es posible" da miedo. Lo puse en una novela, la puse esa frase de él porque me pareció de una maravillosa conciencia. Y es que es verdad, la frase "todo es posible" da miedo, y ahora mismo estamos en un momento donde hay quienes creen que todo es posible, que podemos romper con las instituciones que nos regulan, con el Tribunal Penal Internacional, con la Organización Mundial de la Salud, con la ONU, que se pueden hacer salir de las normas que nos hemos dotado de convivencia, es decir, la desmesura, la hibris, la ausencia de límites, que creo que habría que volver a limitarnos, individual y colectivamente. Por ejemplo, la obesidad, que hablé en el otro libro, me parece que también tiene mucho que ver con esta propuesta sin límites, ¿no? de seres humanos ilimitados, una oralidad, ¿no? en el consumo, los recursos que son limitados, pensar un planeta con recursos ilimitados. Pero ¿cómo es posible que nos hayamos pensado así? ¿Sabes? ¿Cómo? Si veis como consecuencia de todo eso síntomas de una desglobalización ahora, en mirar, por ejemplo, el tema de la salud, de consumir productos más cercanos, incluso en toda esta política, esta guerra de comercial que está emprendiendo Trump, al que adora Juanma, y todos lo creo un poco cada vez que vemos algún paso más en su mesura, esta locura absoluta. Todo eso, ¿veis ahí una señal hacia la desglobalización, al contrario de lo que hemos estado viviendo en toda esta era atrás? Yo parece que sí, que es una vuelta a cerrar las fronteras de Estados Unidos para que la industria se quede en Estados Unidos. Yo lo que veo es esta hipótesis de la ilustración oscura de gobernar la tierra como una gran empresa, a partir de la ideología de CEOs, de grandes gestores que aparentemente saben mucho y que va a traer como consecuencia lo que antes decía la chica, de una depauperización enorme, de una... He leído ahora mismo las cifras, pero me parece que hay como 1.500 millones de personas, vamos a decir, acomodadas. Bueno, los súper ricos son muy pocos, pero personas acomodadas, y el resto del planeta, que serán unos 8 millones o algo así, 8.000 millones absolutamente en la pobreza. Es decir, lo que va a suceder es una pobreza que la diferencia entre ricos y pobres se ha acentuado muchísimo. Yo no veo ningún progreso hacia adelante en esto, veo retrocesos en lo que fue un estado de bienestar, ¿no? La propuesta más humanista que ha tenido Europa, por ejemplo, ¿no? Pero no lo veo. Aunque de verdad la globalización hay quien cuestiona. Es que el problema de la globalización depende de la perspectiva que tomes. La globalización entendida como Internet, yo creo que eso no tiene marcha atrás. Lo que ocurre es que en Internet se está produciendo, pues, lo que dicen los últimos economistas, un tecnofeudalismo. Entonces, a lo mejor, ten en cuenta que han dado el primer paso de comprarnos gratis, que es la línea que estamos diciendo, y el siguiente paso va a ser tratar de vendernos rentas, ¿no? Nosotros vamos a ser el producto de la renta de otras empresas que están anidadas en esos nuevos espacios feudales que serán
trozos de la nube que ya se están repartiendo, ¿no? Que ya se están repartiendo. Entonces, no soy optimista con eso, porque soy optimista porque somos cuerpos. Es lo único que me hace tener un cierto optimismo, porque en el ejemplo que puso antes Lola, el cuerpo se resistía a tener orgasmos que quería el otro que tuviese, ¿no? Se resistía y que no, y que no, y es que no porque me duele, y punto, ¿no? Entonces, el cuerpo es el último reducto que tenemos, realmente es el último reducto para la dignidad, Y por eso a mí, siempre que oigo hablar de Prometeo, el cuento de Prometeo no se cuenta siempre entero, porque yo se lo enseñaba a los chavales en la versión platónica, ¿no? En el Fedón cuentan el cuento entero, cómo Prometeo llega un momento en que se dan cuenta de que han repartido todas las cualidades en esa creación y moderación del mundo en el resto de animales, y tiene que robar las artes técnicas y el fuego para que el hombre pudiese sobrevivir. Pero Zeus, que le hace alguna cochinada que otra, Zeus le añade una cosa. Le dice, además de las artes técnicas y del fuego, y por lo tanto nosotros no podemos vivir sin técnica, literalmente no podemos vivir sin técnica. La única forma que tiene el ser humano de adaptarse es adaptar el mundo. Por eso es como Midas, lo que toca, lo toca, y bien tocado, quiero decir, que se transforma. El hombre es trabajo, se transforma y no puede vivir sin técnica, pero le dice Zeus, debemos también darle al hombre pudor, vergüenza y justicia. Si no, no podrán vivir juntos. Y eso es lo que a mí me da esperanza. Vamos a merendar. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Si quieren ustedes que les firme Lola algún ejemplar del libro, ahora puede ser un momento.